Continuando con este curso, ya en la unidad 3, vamos entonces a tratar algunos aspectos, por lo cual voy a compartir este material. Bueno, entonces estamos en la unidad 3, cuyo título de nuestro programa pues es Riesgos Generales y su prevención. Dentro de ellas pues tenemos este conjunto de aspectos, como son los riesgos ligados a las condiciones de seguridad, los que son ligados al medio ambiente, por la carga de trabajo, por sistemas de control en este caso, de control de riesgos, los medios de protección, los planes de emergencia y evacuación, y el control de salud de los trabajadores. Bueno, pues todos son temas sumamente amplios. Pero bueno, vamos al menos a dar un voz al respecto para, pues, ir abordando el tema. Obviamente que esto se hará ampliando, se va enriqueciendo conforme nos vamos haciendo de mayor material y elaborando, obviamente también poniendo ciertas pues experiencias, digamos, propias para ir enriqueciendo, o ideas que pudieran ser, o que sin duda muy importantes, tomarlas en cuenta, puesto que cada lugar, cada espacio es distinto, condiciones distintas, entonces, pero en general todos van a dar a determinados, digamos, actitudes o acciones de prevención y de cómo estos abordarlos en dado momento. Entonces vamos a... Entonces hoy, 19 de marzo. Bien. Tenemos entonces daños derivados de la actividad laboral. Bien, pues toda actividad pues tiene distintos tipos de riesgos, tanto físico principalmente. Bien, entonces se define pues a los daños derivados del trabajo como pues una definición finalmente. Las enfermedades que son patologías o lesiones sufridas con motivo o bien ocasionadas por el trabajo, entendiéndose pues el daño como cualquier alteración en la salud de un individuo, causada o agravada por las condiciones laborales, pues podemos clasificarla según la naturaleza del tipo de riesgo. Principalmente el riesgo de accidentes de trabajo, enfermedades de tipo profesional, las enfermedades relacionadas con el trabajo, otros daños para la salud originados debido a deficiencias de las condiciones laborales. Bien, solo las dos primeras definiciones se encuentran reconocidas legalmente por la Seguridad Social. Y las otras, pues, son conceptos legales, pero que, pues, dan fruto, pues, a un entendimiento de la enfermedad desde un punto de vista multicausal. O sea, de dónde proviene una enfermedad, pues habría que, si no es tan evidente, cuál es su origen. Entonces, veamos, pues, detenidamente estos conceptos. Tenemos los accidentes ligados a las condiciones del trabajo. Pues hay un artículo 115 de un decreto legislativo
cuyo, pues, ahora sí que identificado como 1/1994 del 20 de junio, por el que se aprueba el texto, ahora sí, refundido en la ley de la Ley General de Seguridad Social. Se define entonces el concepto de accidente de trabajo como, o sea, se entiende pues por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufra por consecuencia del trabajo que está ejecutando. Obviamente cuando éste es contratado, ¿no? Como dice aquí, por cuenta ajena. Como concepto de accidente de trabajo. Ahora, ¿de dónde se originan? Pues pueden tener distintos orígenes. Pues hay lesiones corporales que el trabajador sufra debido a o por consecuencia del trabajo que ejecuta, por el que ha sido contratado. También el accidente que pueda sufrir el trabajador en el trayecto hacia el lugar donde desempeña su trabajo. Es decir, acceder de su domicilio al área de trabajo o viceversa, del trabajo a la casa. Entonces, estos generalmente, o más bien, tienen el nombre de itinere, el trayecto. También accidentes sufridos o bien ocasionados por consecuencias del desempeño de cargos selectivos de carácter sindical, por ejemplo, como los ocurridos en el trayecto hacia el lugar en el que se ejercen las funciones propias de dichos cargos. Bueno, entonces sería, si por referirnos pues a... Pero hay una gran cantidad de trabajos o actividades que se desempeñan de un lugar a otro, donde constantemente hay que viajar y pues entonces hay un cierto riesgo o alto riesgo de trabajo, según el caso, pero que no es en un lugar en específico, sino a través de un trayecto puede ser. Por ejemplo, los líderes sindicales, los supervisores, en fin. Hay una gran variedad también digamos, de este tipo de actividad, que no es necesariamente que el trabajador esté en un lugar específico. Los ocurridos o bien ocasionados como consecuencia de tareas que, siendo distintas a las que de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario, o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Generalmente hay en las empresas, eh, pues hay lo que son las actividades que hay que desarrollar, las funciones, pero no todo a veces está incluido. Hay a veces necesidades un tanto espontáneas y que si un trabajador lo puede desempeñar, lo hace muchas veces. Entonces, por eso dice, pues, distintas a las de su grupo profesional. Puede suceder eso. Obviamente, como dice allí, por intereses obviamente tanto de la empresa o bien del mismo trabajador. Y entonces a veces desempeñan una función, no exactamente por la que fue contratado, pero como una manera de colaborar para sacar adelante, en este caso, el trabajo. También hay accidentes acaecidos en actos de salvamento. Por ejemplo, actividades como, así, para salvar, o en este caso, accidentes, como puede ser incendios, en el caso de bomberos, en el caso de ambulancias, etcétera, ¿no? Hay trabajadores que están realizando actividades, obviamente, para salvamento. Entonces, también sabemos que estos son de alto riesgo y deben ser tomados en cuenta, pues, como
el origen, ¿no? El tipo de riesgo que se está corriendo o están corriendo. También hay enfermedades, no siendo enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador por motivo de la realización de su trabajo. Siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización del mismo. Es decir, pues alguna actividad que puede ir poco a poco o bien pues, de distintas maneras, irse manifestando por alguna actividad o exceso de a veces de actividad o de no sé, o a veces también trabajos que son sumamente pues, sedentarios, ¿no? Y con el tiempo estos ir manifestando ciertas, digamos, enfermedades. Por ahí puede entrar este tipo de, digamos, de deterioro o modificación en la salud de los trabajadores. Las enfermedades o defectos, pues se puede tener un padecimiento, por ejemplo, que ya antes de, que ya se tiene, digamos, al momento de ser contratado, pero como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Pues puede ser también que se vaya también manifestando y las condiciones físicas cada vez se vayan en una situación de deterioro. Y las consecuencias del accidente que constituyan complicaciones en su naturaleza, la duración o gravedad y derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo. Pues puede ser, ¿no? Y ahora sí, una gran variedad de consecuencias. No sé, alguna cirugía que tuviera que efectuarse por un accidente y pues muchas veces no es inmediata la recuperación. Y pues todo eso es lo que hay que ir tomando muy en cuenta para las condiciones de seguridad y salud o higiene en las actividades desarrolladas por los trabajadores. Bueno, entonces, ¿en qué se basa esta ley para considerar un accidente o como accidente de trabajo? A veces esto es algo no tan sencillo. Depende de muchas condiciones muchas veces. En resumen, para considerar un accidente de trabajo como tal, la ley exige tres condiciones. Una, es que exista la lesión física o psíquica. Pero la física generalmente es muy evidente. La psíquica, pues bueno, ya viene a través de ciertos estudios y de ahí se va detectando pues el tipo de lesión que pudiera tener una persona. También trabajo por cuentas, es decir, cuando es contratado, tiene que ser haber sido contratado y que en ese desempeño de las funciones o el trabajo al que se le contrató, allí suceda el accidente. Relación causal entre la lesión y el trabajo. Entonces, eso también es una situación a veces no muy fácil de determinar. Pudiera ser las causas no necesariamente del trabajo que desempeña, sino de otras. Su origen puede estar en otra actividad, en otro ambiente. Entonces, son lo que al menos piden para poder considerarlo accidente de trabajo. Mínimo estos tres. Están dentro de la legislación legal también accidentes de trabajo a las enfermedades contraídas en el trabajo que no estén incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales. Siempre que se pruebe que el trabajo constituyó la causa de la lesión de forma exclusiva, así como las enfermedades o defectos anteriores
al trabajo que se haya agravado como consecuencia del mismo. Es decir, el mismo trabajo me esté provocando un deterioro en la salud, en fin, pero que sea obviamente identificable para poderlo atribuir como un accidente del trabajo que está desempeñando la persona que fue contratada. Esta definición debe tomarse en cuenta desde el punto de vista jurídico, cuando hay una relación clara entre la lesión y el trabajo. Entonces esto obviamente pues entra en un proceso de evaluación, tanto jurídico y sin duda pues entrarán también los especialistas como médicos, psicólogos, en fin, según el origen de este tipo de accidente que se esté presentando. De las enfermedades profesionales hemos encontrado pues que se trata de un concepto legal ligado a la indemnización y implica pues la existencia de un nexo de casualidad que está directo entre actividad laboral y la patología. O sea, se prueba pues que efectivamente por la actividad ha sufrido alguna enfermedad que le llamamos tipo profesional. Se entiende por entonces por enfermedad profesional la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o por la que fue contratado en las actividades que se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, que se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley. Entonces, que son provocadas pues por la acción de elementos, por ejemplo, pueden ser sustancias, que en este cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Entonces, hay una gran variedad o distintas enfermedades de tipo profesional. Y obviamente todo eso tendrá que llevar un proceso muy amplio para poder tomar una determinación y así las acciones que respalden obviamente al trabajador y también, en este caso, el patrón, hacia canalizarlo hacia instituciones. Desde luego, cumpliendo con las responsabilidades de las partes que deban participar. Entonces, desde un punto de vista jurídico, los accidentes de trabajo pueden clasificarse de la siguiente manera. Enfermedades producidas por factores químicos, por ejemplo, que van afectando ya sea la piel y otros órganos, pulmones, por ejemplo, y otras. Es decir, que son sustancias pues, o agentes no comprendidos entre otros apartados, tal vez. También hay enfermedades producidas por la inhalación, lo que ahorita comentaba, puede irse directamente a garganta o bien las vías respiratorias y agentes no comprendidos en otros apartados. También pueden ser de origen infecciosa o parasitarias. No sé, a lo mejor nos toca trabajar en un ambiente donde exista, no sé, un grado de contaminación o presencia de parásitos o de agentes que me puedan provocar infecciones. Entonces todo eso tiene que ser valorado para conocer el origen y los riesgos que hay. Producidas también enfermedades por agentes físicos y condiciones, en este caso, donde se desempeña el trabajo. Si están las condiciones de seguridad, higiene, etc. Enfermedades sistemáticas. Bueno, hay pues, una gran variedad de este tipo de enfermedades que se van manifestando con el tiempo, el desarrollo de las actividades de cada trabajador. Por lo tanto, los accidentes de trabajo contemplados hasta ahora como las enfermedades profesionales no son los únicos daños a la salud que pueden
ser ocasionados por la actividad laboral. Existen enfermedades con origen multicasual o más inespecíficas, que no entran pues dentro de la definición legal. Podemos decir que el concepto de enfermedad relacionada con el trabajo ha desbordado la definición de la seguridad social. Es decir, cada vez hay cambios que pueden ser provocados por los hábitos de, no sé, de alimentación, por la tecnología, entonces va cambiando el tipo de, en este caso, de accidente o deterioro de la salud. Pues a veces podemos estar en un ambiente radioactivo un tanto alto y ir provocando ciertas lesiones o pues modificando, ¿no?, la pérdida de la salud del trabajador con el tiempo. Quizá enfermedades que antes no existían. Entonces el desarrollo pues también de la tecnología y también los hábitos alimentarios, pues estos tarde o temprano tienen sus consecuencias. Muy bien. Entonces tenemos ahí algunas enfermedades relacionadas con el trabajo, como hemos comentado al principio, aunque la seguridad social solo reconozca como daños derivados del trabajo, el accidente laboral y en este caso laboral. Pero hay otras enfermedades que se relacionan con el trabajo que no están aún consideradas en su cuadro reglamentario y que también debemos, pues, atenderlas. Entonces son aquellas enfermedades en las que también las condiciones de trabajo son un elemento que, entre otros, ayuda a causar una enfermedad con múltiples factores. Por ejemplo, el estrés. Ahora sí, el lugar donde me toca desempeñar mi trabajo, nuestro trabajo es sumamente estresante. Tarde o temprano esa actividad me va a provocar la manifestación de un deterioro de la salud. Entonces puede ayudar, por ejemplo, el estrés a agravar posibles cardiopatías. El estrés pues me puede afectar, no sé, muchos órganos y cada vez nuestra salud se vaya deteriorando. Entonces, estos son enfermedades que, no teniendo un coagente causal, el desempeño del trabajo puede agravarlas o acelerar su evolución. Entonces, hay unas que no son directas, no necesariamente, digamos, físicas, pero puede ser por un estado de ánimo, por un estado de estrés y muchas cosas que no son fácilmente perceptibles, pero que influyen en la salud de los trabajadores. Cuando un grupo de trabajadores consideran o están en un ambiente pues cálido, con las condiciones apropiadas, entonces sin duda ese grupo de trabajadores o esa empresa tendrá mucho éxito, porque la productividad aumenta en cuanto entre más saludable esté su personal, la productividad también se ve reflejada y sin duda la calidad de todo lo que ofrezca también, dependiendo a lo que el giro que esté desempeñando la empresa. Con esto quería entonces estos comentarios ponerlos a la disposición para irlos enriqueciendo y avanzando al respecto. Entonces hoy estuvimos trabajando parte del capítulo 3, iremos abundando y a lo mejor puntualizando muchas otras cosas y al final tener un esquema muy completo
sobre estas temáticas, que son sumamente amplias y muchos aspectos, muchas aristas que atender. Concluyo de compartir y tenemos